también, transmitiendo para Facebook y transmitiendo al mismo tiempo por Zoom. Le damos las buenas noches a nuestros queridos amigos, hermanos que nos siguen todas las semanas, acompañándonos a nosotros Camino de Amor, a darles este tipo de información, estos temas, con el objetivo de hacer un llamado a la conciencia, a la reflexión, y brindarnos la oportunidad de ser mejores personas semana a semana, ¿no? Ir creciendo y conseguir nuestros objetivos que como seres humanos vamos tratando de lograr, ¿no es cierto? Entonces, el día de hoy vamos a tocar un tema interesante. Sabemos que los espíritus existen, que nosotros somos espíritus, nosotros los seres humanos somos espíritus, ya lo hemos dicho varias veces. Sin embargo, así como los seres humanos en la sociedad, no todos son iguales, ¿no es cierto? Hay seres humanos buenos, otros no tan buenos, y unos buenísimos, otros muy malos, ¿no? Etcétera. También los seres humanos, cuando dejan el cuerpo, los espíritus asociados a esos cuerpos también serán buenos, serán malos, más o menos, etcétera, ¿no? Entonces, la idea acá es identificarnos, en un principio la idea es identificarnos con el tipo de espíritu que somos, cada uno de nosotros. Obviamente, esta es una reflexión individual que cada uno de nosotros tiene que hacer para analizarse, ¿no? ¿Qué tipo de espíritu soy? Con el objetivo no de criticarse, digamos, de ponerse triste, ¿no? Sino al contrario, ¿no? Es una buena oportunidad para reflexionar y para mejorarnos, ¿no? Esa es la idea, para mejorarnos. Y bueno, empecemos con el tema. Y para esto tenemos que entrar en este tema, donde el profesor Kardec, a través de sus recopilaciones de los espíritus guías, tanto en la revista espírita que él dirigía, como en el libro Los Espíritus, él hace recopila una clasificación de los espíritus, ¿no? Estamos hablando de la revista espírita de 1858. Ahí presenta esta clasificación llamada la escala espírita, ¿no? El profesor Kardec realmente lo que hace es captar o tomar, recopilar, ordenar la información que proveen los espíritus superiores y clasifica de manera general, porque es bien complejo llegar a un detalle exhaustivo, pero sí hizo una primera clasificación de manera muy general en orden decreciente de valor moral e inteligencia, que son las dos palancas del desarrollo espiritual, la parte moral y la parte del conocimiento y la inteligencia, y los clasifica a los espíritus en 3 órdenes y 10 clases, ¿sí? De la siguiente forma. Bueno, a ver, esta escala espiritual de menos a más es el tercer orden, los llamados espíritus imperfectos. El segundo orden, los espíritus buenos. Y el primer orden, los espíritus puros, ¿sí? Ahora vamos un poco a detallar cada uno de ellos para saber las características y los subtipos que hay asociados a cada uno de los órdenes que estamos mencionando, ¿sí? A ver, empecemos por el tercer orden, los espíritus imperfectos. ¿Cuáles son las características generales de estos espíritus imperfectos? Predomina la materia sobre el espíritu. Todo lo que la materia significa está guardada en las sensaciones de estos espíritus, ¿no? Todo lo asociado a pasiones, sensaciones, etcétera, ¿no? Así como hay personas, como hay hombres, mujeres que tienen muy pendiente la parte material en sus vidas, al ellos desencarnar e irse al otro plano, esta dependencia con la materia sigue predominante en su espíritu. Son propensos al mal, todos ellos,
espíritus imperfectos. La mayoría de ellos son ignorantes, orgullosos, egoístas y todas las malas pasiones que son consecuencia de esto. Básicamente orgullo y egoísmo, que ya sabemos que son los que generan todos los males del hombre, ¿no? El orgullo y el egoísmo, acompañados en este caso de la ignorancia y las malas pasiones asociadas, ¿no? Algunos de ellos intuyen a Dios, pero no lo llegan a comprender, solamente intuyen que hay algo superior, nada más, ¿no? No le dan mucha importancia, como las personas que solamente piensan en satisfacer sus pasiones, sus cuestiones materiales, no les interesa a Dios, ¿no? Igual. Sin embargo, no todos estos espíritus son malos. En algunos hay más, como dice acá, más ligereza, inconsecuencia y malicia que verdadera maldad, ¿sí? O sea, espíritus algunos que, bueno, algunos que sí, realmente son malos, pero otros son irreverentes, irresponsables, ligeros, ¿no? ¿Qué cosa es una persona ligera? Una persona que no piensa para hablar, por ejemplo, que habla y suelta las cosas, ¿no? O son maliciosos, siempre hablando en doble sentido, etcétera, ¿no? Y hay otros también, mira, es bien interesante esto acá, unos que dicen, no hacen ni el bien ni el mal, pero por el simple hecho de no practicar el bien, revelan su inferioridad, ¿no? Hay veces escuchamos, ¿no? Que cuando alguien muere vamos a un velorio, un velatorio, ¿no? Y dicen, se refieren al difunto, a la difunta, ¿no? Como que era buena, ¿no? Que, ay, qué buena era. Entonces alguien por ahí puede preguntar, ¿no? ¿Y le hizo bien a alguien? No, no le hizo bien, pero tampoco hizo mal. Entonces, si no hizo bien, ni tampoco mal, miren dónde está. Está clasificada como espíritu de tercer orden, imperfecto, porque tuvo la oportunidad de hacer el bien y no lo hizo, ¿sí? O sea que no basta con no hacer el bien, sino hay que hacerlo, hay que practicarlo. Otros, dice, por el contrario, se complacen en el mal. Estos ya son los más radicales en el mal, ¿no? Y se sienten satisfechos cuando encuentran la ocasión de hacer el daño a alguien, cuando hacer el mal. Están atentos para hacer el mal. Algunos son inteligentes, o sea, pero la inteligencia la usan para la maldad o para la malicia. Pero independientemente de su grado intelectual, sus ideas finalmente son poco elevadas, ¿no? Y sus sentimientos normalmente son, en algún grado, despreciables, ¿sí? O sea, la parte moral y la parte intelectual no está orientada al bien ni desarrollada, ¿no? O sea, viven en una equivocación. La parte intelectual, ¿no? Los conocimientos sobre el mundo espiritual son muy limitados y lo poco que saben lo confunden con las ideas y prejuicios de la vida corporal. En la vida en la tierra hay muchos cuentos, muchas fábulas, muchas leyendas, y que la gente al no investigar cree que son ciertas muchas veces y se hacen pensar cosas que no son, ¿no? O sea, inclusive creencias religiosas que no están fundadas en ninguna racionalidad. Hay gente que cree que es cierto y se atemorizan o tienen una visión equivocada de la realidad, en este caso espiritual, ¿no? Entonces, igualmente, si estas personas no tienen el conocimiento ni la inteligencia como espíritus, solamente al momento que se comuniquen, solamente nos van a hablar ¿qué? Falsedades. Solamente nos van a poder dar a conocer falsedades o visiones parciales que ellos puedan tener de la realidad, ¿no? Nociones falsas e incompletas. Pero dice, a pesar de ello, la persona atenta, el observador atento a estas comunicaciones,
puede encontrar con frecuencia en sus comunicaciones la confirmación de las grandes verdades enseñadas por los espíritus superiores. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Aquellos espíritus que en vida encarnada han obrado mal, han hecho daño, cuando van al plano espiritual, no están felices. Están pasando por situaciones de culpa, arrepentimiento, dolor, angustia, ¿no? Y eso se comprueba, pues, ¿no? Se comprueba. Por ejemplo, es un ejemplo así, ¿no? Bueno, igualmente su carácter se revela por su lenguaje. Los espíritus, pues, ignorantes, groseros, de ninguna manera un espíritu elevado puede ser grosero o hablar cosas falsas, ¿no? Entonces su carácter se revela por el lenguaje. Ese es como decir, un tip, ¿no? Para saber qué naturaleza de espíritu se está comunicando eventualmente en una reunión mediúnica, ¿no? Si un espíritu dice ser alguien, un santo o alguien muy elevado y comienza a hablar groserías, y definitivamente nos está mintiendo, pues, ¿no? Entonces, todo espíritu que en sus comunicaciones deje escapar un pensamiento malo puede ser incluido en el tercer orden, o sea, los espíritus imperfectos, ¿sí? O sea, porque los espíritus de otro orden, los buenos y los puros, jamás van a transmitirnos ideas negativas o malas, ¿no? Entonces, cualquier pensamiento malo que nos sea sugerido, dictado o transmitido, proviene de un espíritu imperfecto. Siempre, siempre es así. La visión que ellos tienen en los lugares donde se encuentran es un tormento, significa un tormento para ellos. Imaginémonos ese ambiente que vemos en esa imagen, ¿no? Un ambiente sombrío, tenebroso, oscuro, ¿no? Maloliente, ¿no? Y sin embargo ellos han visto o intuyen la felicidad de los espíritus buenos, ¿no? Y entonces al verse ellos en esa situación, se atormentan, ¿no? Por las angustias que produce la envidia y los celos, al vislumbrar a otros que están felices, tranquilos, en lugares bonitos, y ellos sumidos en estos lugares horribles, tenebrosos y oscuros, ¿no? También conservan el recuerdo y la percepción de los sufrimientos de la vida corporal, y esta impresión es frecuentemente más penosa que la realidad. No es que el espíritu sienta el dolor, por ejemplo, de una herida o de un cáncer, ¿no? No es que lo sienta porque no tiene cuerpo ya, ¿no? El cuerpo quedó en la tierra, pero la impresión de esas percepciones queda grabada en su periespíritu, ¿no? Entonces, ellos piensan que es cierto, que es verdad. El dolor del cáncer, por ejemplo, todavía lo siguen percibiendo como si estuvieran encarnados, ¿no? Y se imaginan cómo se multiplica el sufrimiento ahí, ¿no? Entonces, sufren verdaderamente, no solo por los males que han hecho, que han dado, que han contribuido a hacer, sino también por los que han ocasionado a otros, ¿no? Por los males que han soportado ellos, o sea, las enfermedades, las vicisitudes, sino también por lo que ellos han hecho a los demás. Ese mal que hicieron también les regresa. Entonces, ser un espíritu imperfecto es complicado. Y bueno, acá yo voy detallando, voy hablando sobre esto, y nosotros, bueno, cada uno de nosotros va pues reflexionando, ¿no? De estas características que estamos nombrando, ¿no? Y miren, acá hay un tema importante también. Como no hay, ellos no saben cuándo van a salir de esos lugares horribles, entonces piensan que es para siempre.
Y muchos de ellos, como han oído hablar del infierno, de esos lugares feos y que son eternos, entonces al lugar en estos lugares de tormento, ellos piensan que van a ser para siempre. Entonces, y eso los atormenta y los angustia más, ¿no? Sin embargo, Dios en su sabiduría no les hace ver, no les dice que eso es temporal, ¿no? Para que ellos con el sufrimiento puedan reflexionar en algún momento. Hay un perrito por ahí. Ya. Ya, ok, disculpen, había un sonido de un perrito. Ya, a ver, muy bien. ¿Qué más? Entonces, estos espíritus imperfectos del tercer orden se pueden clasificar en 5 clases, 5 clases de espíritus. Vamos a revisar estas 5 clases. La 10ª clase, que vendría a ser los espíritus impuros, son aquellos que están inclinados hacia el mal y hacen de el objeto de sus preocupaciones. O sea, su tiempo, su preocupación, su fuerza, su energía está concentrada en hacer el mal. Esa es su razón de ser, hacer el mal. Nada más que hacer el mal. Y cada vez que pueden lo hacen. Si se comunican a través de una reunión mediúnica, dan consejos malos, malévolos, como dicen acá, promueven la discordia entre la gente, les gusta que se peleen los demás y que se desconfíen entre ellos. Y muchas veces para engañar a los demás dicen, adoptan nombres de otras. Por favor, hay un micrófono ahí que está, lo estoy cerrando, hay un perrito que está sonando, estoy apagando ese micrófono, por favor. Gracias. Entonces, como espíritus, dan consejos negativos, ¿no? Y en lo posible nunca dicen su verdadero nombre, tratan de engañar con otro nombre, muchas veces un nombre que no es, pues, ¿no? Definitivamente no es, ¿no? También se vinculan a personas de carácter débil, o sea que son fáciles de caer en las adicciones, ¿no? Les sugieren... Nancy, por favor, ayúdame con él. No puedo cerrar el micro. Hay un micro encendido ahí, no, es el único micro. El de... A ver. no lo puedo cerrar yo. Ya, El ciérralo, de por favor. Gloria. Ya puedes. Ya. Gracias. Disculpen, ya. Entonces, estos espíritus se vinculan a las personas de carácter débil, ¿no? Entonces, que pueden caer en vicios, en adicciones, etcétera, ¿no? ¿Para qué? Para que, como se complacen en el mal, lo que quieren es que se vayan a la perdición, ¿no? O sea, no es que quiere que tomen un vaso de licor, sino que se vuelvan alcohólicos y ahí se degenere su existencia, ¿no? Entonces, y se satisfacen cuando hacen que estas personas pierdan el tiempo en vicios y en vez de estar desarrollando su espiritualidad, su parte moral, sus conocimientos, ¿no? Muchas veces no logran superar las pruebas que enfrentan debido a estas influencias negativas de estos espíritus. Las manifestaciones mediúnicas se les reconoce por su lenguaje. Un lenguaje que no es un lenguaje grosero, que no tiene intelectualidad, ni finura, ni una coherencia para hablar, ¿no? Todos son, sus expresiones son triviales, o sea, no dan ningún aporte, ni nada significativo, y cada vez que pueden hablan o groserías, digamos, ¿no? Esto es un reflejo de lo que existe en las sociedades, ¿no? En los hombres hay personas así, ¿no? Igual los espíritus son los espíritus de esas personas. O sea, se mantienen en su grosería, en sus trivialidades, ¿no? Y eso pues son indicios de inferioridad moral y hasta intelectual, ¿no? ¿Sí? Porque no les interesa aprender, sino mantenerse en la ignorancia y todo son cosas triviales nada más, ¿no? Y groserías, ¿no?
Entonces, estas comunicaciones revelan la bajeza de sus inclinaciones, nada positivo, saca con ellos, y si quieren inducir a engaño, hablando de una manera sensata, o sea, tratando de engañarnos, no pueden, con su genio y su papel su papel de sensatos no le dura mucho tiempo, ¿no? Y al final siempre delatan lo que son, ¿no? Tratan de parecer sensatos y elevados, pero en algún momento ya no pueden mantenerlo y se delatan. En algunos pueblos, a este tipo de espíritus los han representado como demonios, ¿no? Divinidades maléficas. Otros los llaman como diablos, demonios, genios malos o espíritus del mal, ¿no? Y en realidad no es que se traten de seres especiales o malvados, ¿no? Sino son espíritus de hombres, igual que nosotros somos hombres, seres humanos, son espíritus, pero muy atrasados moral e intelectualmente, ¿sí? Que se dedican solamente a hacer el mal. Esa es su aspiración, hacer el mal, crear la discordia, las peleas entre los demás, ¿no? Y saciar sus necesidades de pasión, de sexuales, etcétera, ¿no? Normalmente dice animan a seres vivos que encarnados tienen inclinación hacia vicios, engendran pasiones viles y degradantes. El sensualismo, crueldad, bajeza, hipocresía, codicia y avaricia, ¿no? O sea, los vicios morales más feos están encarnados por este tipo de espíritus. Espíritus de 10ª clase, espíritus malos, ¿no? Hacen el mal solamente por el placer de hacerlo. O sea, les gusta hacer el mal. Y por odio al bien, escogen casi siempre sus víctimas entre las personas honradas. Se deleitan en hacer caer a las personas que están luchando por ser buenas personas, pero tienen débil el carácter y los hacen caer y ahí se deleitan ellos, ¿no? En realidad son una especie de flagelo para la humanidad porque retrasan la evolución de las personas, ¿no? Y estas personas no es que sean exclusividad de estos espíritus de una determinada clase social, ¿no? Están en todas las clases sociales, de las más altas hasta las más bajas, ¿no? Y muchas veces se camuflan, ¿no? Con dentro de la sociedad, dentro de las personas, pero siempre dan a conocer su infamia y su deshonor con actitudes pues reprobables, ¿no? Y somos testigos nosotros a diario de miles de notas, de noticias que nos dan a conocer estas cosas, ¿no? Vamos a la 9ª clase, espíritus ligeros o frívolos. Son espíritus también ignorantes, maliciosos, inconsecuentes y burlones. O sea, ya digamos no son tan malos como los otros, pero están en una inferioridad moral todavía, ¿no? Se meten en todo, son metiches. A todo responden. Le preguntas algo y responden a todo. No se preocupan si van a decir algo verdadero o una mentira, no, pero responden igual, ¿no? Hay personas así también, ¿no? Ustedes se habrán dado cuenta. Se complacen en causar discordias, contratiempos, picardías, chismes, inducir maliciosamente a error por medio de mistificaciones y travesuras también. A veces hacen cosas, ¿no? Entonces, ese es o sea, es llegar a ser malos, pero perturban, ¿no? Perturban. Por ejemplo, acá están clasificados los que la gente conoce como duendes, ¿no? Duendes, gnomos, fantasmas, ¿no? Realmente están bajo la dependencia muchas veces de espíritus superiores que los utilizan porque están más pegados a la materia, ¿no?
igual como si, digamos, una persona tuviera un mayordomo o una persona de servicio que hace las tareas, algunas tareas por él, ¿no? Entonces, igual, estos espíritus hacen algunas cosas que están más pegadas a la materia por utilizados por los espíritus superiores, porque en realidad no son esencialmente malos, ¿no? Son traviesos, son maliciosos, se puede decir, pero no tienen maldad, ¿no? Muchas veces hablan, pues, de manera graciosa, ¿no? Pero superficial, o sea, como algunas comunicaciones que podemos ver en la vida real, ¿no? Nos hicieron pasar un rato que nos distrajeron, nos reímos, pero no nos dejan nada, ¿no? O sea, es algo que es superficial solamente, ¿no? Muchas veces hablan pues cosas satíricas, irónicas, ¿no? Y hablan con extravagancia, cosas ridículas, ¿no? Cuando nos engañan diciendo que son otros personajes, no lo hacen por maldad, sino lo hacen más por malicia, ¿no? Más por malicia que por maldad, ¿no? La octava clase, los espíritus pseudo sabios. Entonces hay que tener cuidado. Sus conocimientos, dice, son bastante amplios, pero el problema es que creen saber más de lo que en realidad saben. Han encontrado personas así también, ¿no es cierto? Que saben de algo, pero en realidad creen que saben más que lo que realmente saben. ¿Sí? Igual, en los espíritus también hay así. Como conocen algo, entonces su lenguaje puede ser un lenguaje de carácter serio, lo cual puede llevarnos a error muchas veces, ¿no? Porque puede uno pensar que se trata de un espíritu elevado, un espíritu lúcido, ¿sí? Entonces hay que tener doble cuidado acá, un doble check con los mensajes de estos espíritus pseudo sabios. Y normalmente esas cosas que nos dicen solamente son reflejo de lo que ellos ya tenían como prejuicio en su vida corporal, en su vida terrestre. Y como son tercos, no cambian su forma de pensar. Creen que eso es la verdad y lo siguen transmitiendo. En realidad lo que nos transmiten es algunas cosas que son ciertas y otras que son errores totalmente absurdos, ¿no? Y también nos damos cuenta que son espíritus pseudo sabios porque comienzan a presumir, comienza a manifestarse su orgullo, celos y terquedad, ¿no? Entonces, porque todavía lo mantienen en ese espíritu, ¿no? Entonces, ahí es una forma de darnos cuenta de que estos mensajes no son de un espíritu elevado, ¿no? Séptima clase. Estos son los espíritus neutros. Espíritus neutros. Estos son espíritus que no son ni buenos ni malos. O sea, no son lo suficientemente buenos para hacer el bien, ni lo suficientemente malos para hacer el mal. Sin embargo, están clasificados en los espíritus imperfectos. Sí, o sea, miren, no es que diga, no le hizo mal a nadie, pero tampoco hizo bien. Entonces, está en imperfección. ¿Sí? Hay que tener cuidado con eso. Porque estamos en la tierra no para hacer nada, ¿no? Sino para hacer algo y algo bueno. ¿Sí? Por los demás, sobre todo, ¿no? Se inclinan hacia uno u otro lado, dicen, y no se elevan por encima de la condición vulgar de la humanidad, ni moral ni intelectualmente. Como que quieren quedarse ahí y no se superan ni de manera moral ni de manera intelectual. No quieren aprender nada, ahí nomás, ni tampoco quieren mejorar sus imperfecciones. ¿Mm? Les encantan las cosas materiales de este mundo. Y sienten pena, sienten nostalgia, que estando como espíritus no pueden gozar esas
esos placeres que tenían cuando estaban encarnados, ¿no? Y ahí podemos hablar de, no sé, pues, de repente de sexo, gula, la gula, ¿no? La comida, los licores, qué sé yo. La sexta clase son los espíritus golpeadores. Son los defectos físicos. Esos espíritus en realidad no forman una clase distinta por sus cualidades morales o personales. En realidad estos pueden estar en cualquiera de las otras clases que hemos comentado previas a esta, ¿no? Pero están en el tercer orden siempre. Espíritus de efectos físicos pueden ser espíritus o muy malos o espíritus traviesos también, ¿no? No sabemos. Como decíamos, se manifiestan a través de efectos físicos, golpes, movimientos, desplazamiento anormal de cuerpos sólidos, agitación del aire, etc. Son efectos físicos que se pueden percibir, ¿no? Eso no hay mucho ya como antes, pero todavía existe. Y estos son los que están más apegados a la materia que otros espíritus. Por eso su capacidad de poder interactuar con la materia, ¿no? El golpear, el mover, etcétera, ¿no? El tirar, por ejemplo, se ven a veces documentales donde los platos salen volando, por ejemplo, ¿no? En una casa, ¿no? Entonces, y también están acá los espíritus, los llamados elementales, que son los que gobiernan la naturaleza, por ejemplo, ¿no? Son los agentes principales de los sucesos de los elementos del planeta, ya sea que actúan sobre el aire, los huracanes, ese tipo de cosas, el agua, el fuego, los cuerpos sólidos, o en las mismas entrañas de la Tierra. Obviamente estos fenómenos, siempre ante un fenómeno de sospechoso, lo primero que tenemos que descartar es que haya alguna parte, una explicación física, ¿no? Porque a veces alguien percibe una de estas cosas y ya de arranque piensa que es un espíritu, ¿no? Piensa que es un espíritu y comienza y lo divulga y hablan ya de cosas que realmente puede ser que no sean, ¿no? Por ejemplo, sonidos, ¿no? Dentro de la pared me están tratando de comunicar y si buscan bien, de repente hay un animalito, un pericotito ahí dentro de la pared, ¿no? Entonces, primero hay que descartar siempre la parte física, ¿no? Y después, bueno, si vemos que no es físico el origen, entonces, y no es que sea el azar el que está produciendo el fenómeno, sino hay una causa inteligente, intencional e inteligente, que es un espíritu, ¿no? Todos los espíritus en principio pueden producir esos fenómenos, pero los espíritus elevados los dejan en general a los espíritus subalternos. O sea, los espíritus elevados ya están más depurados de la materia, entonces es más complicado para ellos. Normalmente utilizan a otros espíritus de más bajo nivel para este tipo de manifestaciones. Los espíritus elevados se sirven de estos espíritus como ayudantes cuando consideran que estas manifestaciones tienen cierta utilidad, ¿no? Como lo tuvo a mediados del siglo XIX, en la época del profesor Kardec, donde hubo una masiva manifestación de fenómenos físicos, empezando en América, en Nueva York, y luego se extendió hasta llegar a Europa, ¿no? Y masificarse en Europa, ¿no? Entonces, eso fue un plan espiritual, ¿no? Plan de la espiritualidad superior, que se valía de espíritus, como dice acá, de más apego a la materia para poder hacer estas manifestaciones, ¿no? Inclusive comentamos de que el tema de las mesas giratorias en Europa se convirtió en algo motivo para reunirse, ¿no? Así como ahora las personas, los amigos se reúnen, por ejemplo, para ver un partido de fútbol, digamos, de la selección de su país. Vamos a ver el partido de fútbol y comparten, pues, bebidas, comida, qué sé yo. En esa época se volvió una cosa social, ¿no? Iban
a ver a las mesas giratorias, ¿no? Era como una diversión de la sociedad, iban y conversaban con las mesas y le hacían preguntas tontas, pues, ¿no? Y las mesas a veces respondían y se movían solas, ¿no? Pensaban que era un juego, una diversión, hasta que el profesor Kardec, ya más acucioso y con otra mentalidad, hizo los estudios que ahora tenemos gracias a él, para entender de que cuál era la causa de estos, porque él dijo, no, las mesas no tienen cerebro, no pueden pensar ni expresarse por sí solas, ¿no? Entonces hay una fuerza externa a las mesas que hace que se muevan y se manifiesten, una inteligencia. Y bueno, y de ahí lo demás es historia conocida, ¿no? Los espíritus de segundo orden son los llamados espíritus buenos, que tienen estas características, ¿no? Donde el espíritu predomina sobre la materia. O sea, ya hay más espiritualidad que los deseos materiales, ¿no? Todos tienen el deseo del bien de manera prioritaria, ¿no? O sea, mayoritariamente el deseo del bien está en su ser, ¿no? Sus cualidades y su poder para hacer el bien son proporcionales a su grado de evolución. Unos tienen el conocimiento, otros la sabiduría y otros la bondad, ¿sí? O sea, estas cualidades se van interrelacionando, y algunos tienen más conocimiento, otros más sabiduría, otros más bondad, etcétera, ¿no? Los más adelantados reúnen el conocimiento y las cualidades morales. O sea, son intelectualmente más avanzados y moralmente también. Esos son los más adelantados. Pero, sin embargo, no están totalmente desmaterializados, ¿no? Conservan más o menos algunos rasgos de su existencia corporal, ya sea en la forma de hablar o en sus costumbres. Incluso algunos manifiestan alguna de las manías que tenían cuando estaban en la tierra, ¿no? Personas que tienen alguna manía, por ejemplo, repiten la última palabra de lo que están diciendo, ¿no? Entonces, eso también se mantiene, ¿no? Porque es el mismo espíritu. Si no fuera por ese pequeño detalle, estos espíritus serían espíritus perfectos, pero no lo son. Son buenos, pero no son perfectos todavía. Entonces estamos analizando cómo cada uno de nosotros, en dónde estamos, en qué clasificación, ¿no es cierto? Comprenden a Dios y al infinito y gozan ya de la felicidad de los buenos, ¿sí? O sea, no es necesario llegar a la perfección absoluta o relativa, dependiendo de los espíritus. La felicidad absoluta solamente es atributo de Dios, pero hay una felicidad relativa que se puede alcanzar a través de la evolución espiritual, ¿no? Comprenden a Dios, al infinito, y gozan ya de la felicidad de los seres bondadosos. Cuando hacen el bien, se sienten felices. Y cuando impiden el mal, también, ¿no? O sea, vale decir, trabajan para el bien, ¿no? Haciendo felices a las personas o impidiendo que el mal se expanda. Están unidos por el amor, estos espíritus, ¿no? Eso constituye una fuente de alegría que no se puede describir, que no está enturbiada, como acá en la tierra sucede a veces, por la envidia, ni por los remordimientos, ni por ninguna de las malas pasiones que atormentan a los espíritus imperfectos, ¿no? Hay veces hay amistades, hay amores, hay cariños en la tierra que se destruyen por estas malas pasiones, la ambición, la maledicencia, la hipocresía, ¿no? La infidelidad, etcétera, ¿no? Sin embargo, ellos están unidos por un amor sincero, sin envidias, lo cual le da más felicidad todavía. Sin embargo, tendrán que pasar todavía pruebas para llegar a ser perfectos. Todavía les falta, ¿no?
Como espíritus inspiran buenos pensamientos. O sea, a través de las reuniones mediúnicas o comunicaciones, inspiran siempre cosas positivas, buenos pensamientos. Apartan a los hombres de la senda del mal. O sea, los aconsejan, les hacen intuir, ¿no? Que es negativo lo que pretenden hacer o están pensando, ¿no? Protegen durante la vida a los que se hacen dignos de su protección y neutralizan la influencia de los espíritus imperfectos sobre los que no se complacen, en tolerar, ¿sí? No toleran la injusticia, la maldad, ¿no? Estando encarnados y son capaces de, digamos, rechazar a estos negativos, brindando protección a los indefensos, a los buenos, ¿no? Encarnados son buenos y humanitarios, con todos sus semejantes, buenos y humanitarios. No se mueven por el orgullo, ni por el egoísmo, ni por la ambición. Basta que caiga alguno de estos tres y ya no será un espíritu bueno. Puede ser que no tenga orgullo, no tenga egoísmo, pero sí tenga ambición. Ya cayó. No sienten odio, rencor, envidia, ni celos, y hacen el bien por el bien mismo, no por algún interés, porque hay algunos que hacen el bien, pero para recibir a cambio algo, ¿no? A ver, ayudo a tal persona porque tiene un buen cargo en esta empresa y me puede ayudar a conseguir trabajo para mi hermano. ¿No? ¿Han escuchado esas cosas? Pasa, pues, ¿no? Son los favores que hacen para interesados, digamos. Pero ellos no, hacen el bien por el bien mismo, no para, ni siquiera esperan recibir las gracias, ¿no? Ni siquiera las gracias, ¿no? Son los espíritus designados en las creencias populares como, así como había nosotros los demonios, los genios malos, esos son los genios buenos, espíritus protectores y espíritus de bien, ¿no? En la época en que no había estudio, no había conocimiento de la espiritualidad, había mucha superstición e ignorancia, ¿no? Entonces a ellos lo nombraban como dioses del bien, ¿no? Así como habían dioses del mal, también habían dioses del bien. Eso lo podemos comprobar, por ejemplo, en las culturas antiguas de nuestras ciudades. Acá en Perú, por ejemplo, las culturas pre-inca tenían pues divinidades del bien y del mal, ¿no? Pero las que más le daban culto eran a las del mal, porque pensaban que cuando las divinidades del mal se molestaban era terrible, ocurrían pues cataclismos, catástrofes, ¿no? Huaicos, inundaciones, sequías, etcétera. Entonces querían estar bien con los dioses malos, ¿no? Para que no descarguen su cólera contra el pueblo, ¿no? Bueno, a esto los podemos dividir en 4 grupos, a los espíritus de bien. Quinta clase, son los espíritus benévolos. Su principal objetivo es hacer el bien, es la bondad. Su cualidad principal son buenos, por eso se llaman benévolos. Se complacen en servir a los demás y protegerlos, pero muchas veces sus conocimientos son limitados, no conocen mucho, pero son buenos. En la vida real podemos encontrar mucha gente que ni siquiera ha terminado su instrucción primaria, pero su moral y su carácter de bien son innegables, son personas muy buenas, con una moralidad intachable, pero no saben ni escribir muchos de ellos, ¿no? O sea, eso no es un obstáculo para desarrollar la parte moral. Su progreso se ha realizado más en el sentido moral que en el sentido intelectual. Esos son los espíritus benévolos. La cuarta clase son los espíritus eruditos. Acá estos espíritus eruditos conocen, tienen una amplitud de conocimiento, han desarrollado su inteligencia en el campo del conocimiento, de la ciencia, las artes, las letras, qué sé yo, ¿no?
se preocupan más por las cuestiones científicas que por las morales, para las cuales tienen más aptitud. Tienen más aptitud para estudiar, investigar, que para la parte moral. Sin embargo, encaran la ciencia desde el punto de vista de la utilidad. O sea, aprender a fabricar, inventar, qué sé yo, cosas científicas, tecnológicas, pero que sean de utilidad. ¿Sí? Y en ello no mezclan a ninguna de las pasiones que son propias de los espíritus imperfectos. O sea, no inventan algo que sea útil para después volverse ricos, digamos, en algún momento, ¿no? O sea, no, ese no es su enfoque. Su enfoque es que sean útiles las cosas. Tercera clase, espíritus de sabiduría. Ya este es otro level, otro nivel. Estos espíritus tienen conocimiento, pero también tienen cualidad moral muy alta, ¿no? Su carácter distingue, la parte moral es muy sólida, sus cualidades morales. Sin embargo, no es que sepan todo, no es que conozcan de todo, pero tienen una capacidad intelectual, inteligencia, que les da la capacidad de poder establecer juicios correctos acerca de los hombres y de las cosas. O sea, tienen un buen criterio, digamos. Sentido común, buen criterio, y pueden tomar decisiones en base a sus conocimientos con una moral sólida. Segunda clase, los llamados espíritus superiores. Estos ya tienen todo, tienen el conocimiento, la sabiduría y la bondad. Gran conocimiento, la sabiduría, que es el aplicar correctamente este conocimiento basado en los principios morales, y lo que destaca es la bondad, hacer el bien. Su lenguaje solo revela benevolencia y es un lenguaje digno, elevado y frecuentemente sublime. Este es un nivel ya muy alto. De repente alguno de ustedes que está escuchando esta exposición, de repente ya se está identificando con este tipo de espíritus, ¿no? Entonces, sigamos. Su superioridad los hace más aptos para esclarecernos sobre las cosas del mundo espiritual, dentro de los límites de lo que es permitido al hombre conocer. Esto es interesante, porque acá entra a tallar lo que es la sabiduría. Ellos pueden saber mucho más, sin embargo, no les es permitido entregar al hombre ese conocimiento que aún no entendería. Entonces, nos dan dosificado el conocimiento, de acuerdo a lo que el hombre todavía puede entender y necesita, ¿no? Si imagínense, cuando vino Jesús hace 2000 y algo de años, no lo entendían, ni siquiera lo entendía el top de los maestros, que era el Nicodemo, ¿no? Cuando Jesús le habló, Nicodemo no lo entendía, ¿no? No le entendía lo que Jesús decía. Y han pasado 2000 y tantos años y tantos años y todavía no entendemos a Jesús. ¿Sí? Imagínense. Se comunican estos espíritus de buen grado con aquellos que de buena fe buscan la verdad y cuyas almas están lo suficientemente desprendidas de los lazos terrestres como para comprenderla. O sea, reuniones mediúnicas nobles, digamos, con nobles objetivos, ¿no? No, por ejemplo, para saber qué número de la tinca va a salir, ¿no? O de la lotería, o si voy a conseguir o no voy a conseguir el trabajo que estoy postulando, me casaré o no me casaré con tal persona, ¿no? No para eso, pues, ¿no? Sino para cosas más elevadas, ¿no? Se alejan de los que solamente están movidos por la curiosidad o a quienes la influencia de la materia desvía de la práctica del bien, claro. O sea, a veces hacen reuniones mediúnicas para objetivos tontos, pues, ¿no? O sea, objetivos materialistas, ¿no? Que no tienen nada que ver con la elevación espiritual, ¿no?
por excepción, encarnan en la tierra. Pero ya no vienen acá en prueba, sino vienen en misión. Una misión de progreso y ejemplificarnos el tipo de perfección a la que puede aspirar la humanidad en este mundo. Son los grandes personajes que han venido con su sabiduría y con su moral, su desprendimiento, su bondad, nos han servido de ejemplo, ¿no? Y ahí podemos encontrar muchos personajes, espíritus elevados que vienen a la tierra, han vivido entre nosotros y nos han marcado, ¿no? Nos han dejado ejemplos, nos han dejado huella y un norte hacia el cual uno debe aspirar, ¿no? Y finalmente los espíritus de primer orden. Ya vimos lo de tercer orden, que eran los impuros, los de segundo orden, que eran los buenos, y lo de primer orden, que son los espíritus puros, ¿no? ¿Cuáles son las características de los espíritus puros? Ya la materia no causa ninguna influencia en ellos. Tienen una superioridad intelectual y moral absoluta con relación a los otros espíritus, a todo lo demás. Hay solamente una clase única, espíritus puros. Ya ellos, tampoco es que Dios se las dio fácil, ¿no? Ellos han recorrido todos los grados de la escala espírita, desde la décima clase hasta la primera. Han pasado por todo. Han recorrido todos los grados de la escala espírita y se han despojado de todas las impurezas de la materia, en base a su esfuerzo y a su perseverancia. Por haber alcanzado la suma de perfección de la cual es susceptible la criatura, no sufrirán más pruebas ni expiaciones. O sea, ya no tienen necesidad de reencarnar ellos. Un ejemplo, Jesús. Jesús ya no tiene necesidad de reencarnar. Entonces, como ya no están sujetos a reencarnarse en cuerpos perecederos, la vida para ellos es eterna y la disfrutan en el seno de Dios. O sea, junto a Dios, ¿no? O sea, lo llegan a entender, a comprender, y son parte de su comité, digamos, de trabajo, ¿no? De planes universales, ¿no? Gozan de una felicidad inalterable porque no están sujetos a las necesidades ni a las vicisitudes de la vida material. Ellos ya no sé, no te van a enfermar, no van a pasar hambre, etcétera, ¿no? Porque ya son espíritus puros. Sin embargo, eso no quiere decir que estén ociosos en una nube ahí tocando una lira, ¿no? Que estén ahí mirando la obra de Dios ahí sentados en una nube. No, la ociosidad no existe, ¿no? Y mientras más evoluciona el espíritu, más responsabilidades, trabajos tiene y más labor puede hacer, ¿no? Son los mensajeros y los ministros de Dios, cuyas órdenes se ejecutan para mantener la armonía universal. Sí, o sea, son los brazos derechos, digamos, de Dios, ¿no? Comandan a todos los demás espíritus que les son inferiores, ayudándolos a perfeccionarse y asignándoles una misión. No es que los tengan como sus sirvientes, no, sino a la vez que le dan labor, le dan trabajo, le dan misiones, los ayudan a que ellos también se eleven y lleguen a esa perfección, ¿sí? Es como nosotros, ¿no? Si queremos a una persona, queremos que esa persona se supere, que esté mejor, ¿no es cierto? Que sea feliz en la vida. Entonces haremos lo posible por ayudarlo, ¿verdad? Darle la mano si tiene algún problema, ayudarlo si se enferma, qué sé yo, ¿no? Igual ellos, ¿no? Asistir a los hombres en sus aflicciones, inclinarlos al bien o a la expiación de las faltas que los alejan de la felicidad suprema, es para ellos una agradable ocupación. No es que, digamos, menosprecien o se entristezcan por este tipo de labores que podrían decir, no, estas cosas yo estoy elevado, ¿no? ¿Por qué voy a hacer esto? No, son humildes.
Dentro del conocimiento popular se les llama ángeles. Algunos hablan de ángeles, arcángeles, serafines, etcétera, ¿no? Diversas denominaciones, pero en realidad lo que se quiere expresar es lo mismo: espíritus puros, espíritus perfectos, ¿no? Llamémoslo como, nosotros en la doctrina espírita le decimos espíritus puros o espíritus perfectos, pero algunos le dicen ángeles, arcángeles o serafines. Bueno, díganle como quieran, pero la idea es esa, ¿no? Los hombres pueden entrar, miren, pueden entrar en comunicación con ellos, pero muy presuntuoso sería quien pretendiese tenerlos constantemente a sus órdenes. Se han escuchado, por ejemplo, que un medium dice que tiene sus reuniones mediúnicas y que viene Jesús. Viene Jesús a sus reuniones mediúnicas y que Jesús se manifiesta por intermedio de él. Duden ahí, mis amigos, duden porque eso es pues una soberbia, ¿no? De ese medium pensar que Jesús está a su disposición, ¿no? En primer lugar. Y lo otro es un tema interesante y ley de afinidad. Bueno, el profesor Kardec entonces hizo esta clasificación para que podamos identificar de mejor manera a los espíritus que se comunicaban a través de los medios, ¿no? Porque en esa época pues había muchas comunicaciones, pero él tenía que, como científico que era, tenía que discernir qué mensajes eran buenos, qué mensajes no. Entonces tenía que saber de quiénes provenían, ¿no? Perdón, para facilitar y comprender el contenido de las comunicaciones que se daban en ese entonces. Entonces, en base a esta clasificación, ayudó un montón, se ayudó y también ayudó a la posteridad, a las siguientes instituciones que realizaban este tipo de trabajos de mediunidad. Bueno, este es el ítem 100 del libro de los espíritus, que habla sobre la escala espírita. Ahora, leyendo este ítem 100 que lo acabamos de repasar, algunos minutos, ¿no? Todos vamos a tratar de buscar en él, como mirarnos a un espejo, donde mis defectos y mis cualidades, ¿no? Y para ver dónde encajo yo, en cuál de los órdenes y en cuál de las clases, ¿no? Estoy yo viendo mis defectos y mis cualidades, ¿no? Entonces surge la pregunta y pues, ¿y yo? ¿Dónde estoy? ¿Cuál es mi clase? ¿Cuál es mi orden? ¿No? ¿Dónde estoy? ¿Seré tal vez un espíritu que todavía me falta mucho por evolucionar? ¿O seré ya un espíritu que puedo ya ser como un maestro, enseñar y arriesgar nuevos horizontes de repente, espirituales, ¿no? Para poder hacer un bien a la humanidad? ¿Qué soy? ¿No? ¿En dónde estoy? Entonces, para entender mejor eso, vamos a aclarar algunos puntos para entender en qué etapa nos encontramos. Primero, Dios. Dios es el creador de todas las cosas, eso lo sabemos, ¿no es cierto? Dios ha creado todo, lo visible, lo invisible, lo vivo, lo inorgánico, etcétera. Todo ha creado Dios. Y hay tres elementos generales que componen a todo lo que existe en el universo: Dios, la materia y el principio espiritual, o los espíritus. O sea, todo lo que hay en el universo es espíritu, materia y Dios, ¿sí? Todo. Todo lo que existe, la llamada Trinidad Universal, ¿no? Y esto está en el libro de los espíritus, en la pregunta 27, si quieren consultar. Entonces, por otro lado, Dios en algún momento comenzó a crear la materia y los espíritus. Creó materia y creó espíritus. Inició la creación en algún momento, no se sabe cuándo. Sigue creando hasta ahora y seguirá creando. Sigue creando y sigue creando espíritus. Entonces, nos dice en la Génesis, dice: así se lleva a cabo la creación universal. Es pues correcto que se diga que
Dado que las operaciones de la naturaleza son la expresión de la voluntad divina, Dios ha creado siempre, crea incesantemente y nunca dejará de crear. Esto entendámoslo bien porque tiene una profundidad que después vamos a detallar, ¿no? Ha creado siempre, continúa creando y nunca dejará de crear, tanto materia como espíritu. Entonces, vayámonos al pasado, en la antigüedad, en cualquier época, en la época de Cristo, en la época de la Edad Media, del Renacimiento, donde sea. En ese momento, bajo el principio anterior de que siempre ha creado, siempre crea y siempre creará, ya habían almas de todas las clases entre los seres humanos. O sea, de las 10 clases, de los 3 órdenes que hemos revisado, ya habían, ¿cierto? De las más simples e ignorantes hasta los más avanzados espíritus superiores. Ya habían en el pasado. Entonces, siempre podemos deducir que siempre tendremos en nuestra socialización, o sea, alrededor nuestro, almas encarnadas, o sea, personas como nosotros, que nos enseñan a ser mejores espíritus, o sea, son nuestro ejemplo. Así como otros inferiores a nosotros, a los que también nosotros podemos ayudar. O sea, vamos a encontrar personas que nos pueden ayudar a nosotros y nosotros también ayudar a otros más abajo que nosotros. ¿Sí? Como esa escalera que están subiendo acá las personas, es una escalera de la evolución espiritual, ¿no? Algunos estarán un poco más arriba que nosotros y otros también habrán más atrás que nosotros, más abajo, ¿no? Entonces, los de más arriba nos ayudan a nosotros y los de más abajo pueden ser ayudados por nosotros. Entonces, y también vamos a tener algunos al costado nuestro, ¿no? Que están en el mismo grado. Ahí, ¿qué tengo que hacer? Tengo que trabajar cooperativamente con ellos. No pues se me va a ocurrir para yo subir, empujar al otro para que se vaya para abajo. No, esa no es la idea, ¿no? Sino, ni que el otro se vaya y yo me quedo acá, tampoco. Sino tenemos que ayudarnos entre nosotros como seres humanos, ¿no? Ayudar uno al otro para ir progresando todos. Como dicen ahora, ¿no? Win to win, ¿no? Ganar, win-win, ganar, ¿no? Y en la revista Espírita de 1859 hay una comunicación de San Vicente de Paúl que nos dice muy clarito este tema, nos lo relata muy clarito, dice: no olvides nunca que el espíritu, cualquiera que sea su grado de avance y su situación, como reencarnado o en la erraticidad, o sea, vale decir, encarnado en la tierra o en el plano espiritual, está siempre colocado entre un superior que lo guía y perfecciona y un inferior ante el cual tiene los mismos deberes que cumplir. Corrobora lo que acabamos de ver con la escalerita, ¿no? Siempre habrá unos arriba de nosotros y siempre otros debajo de nosotros, ¿no? Entonces, si el que está arriba me guía a mí, yo tengo la misma obligación de guiar al que está debajo mío. La revista Espírita de 1859, San Vicente de Paúl. En la misma revista también nos dice: sean caritativos, por tanto, no solo con esa caridad que los lleva a sacar de su bolsillo la moneda o la ofrenda, que dan con frialdad a cualquiera que se atreva a pedirla, sino a salir al encuentro de miserias ocultas. O sea, en otras palabras, me dice, no des caridad o limosna, como llamamos, a aquel que te pide solamente, sino tú tienes que ir y averiguar, buscar a quien necesita y no te pide, para que lo ayudes, ¿no? Sé indulgente con las faltas de tus semejantes. ¿Qué quiere decir? No puedo juzgar, porque de repente yo he sido peor también, ¿no? Entonces, no, indulgente, pasar por alto las faltas, ¿no? En lugar de despreciar la ignorancia y el vicio, educarlos y moralizarlos. Sé manso y benévolo con todo lo que es inferior a ti. Hágalo aún ante los más pequeños seres de la creación y habrán obedecido la ley de Dios. Este es un mensaje bien potente para reflexionar, ¿no? Porque naturalmente, ¿qué hacemos?
comenzamos a criticar, ¿no? Míralo, ese vicioso, ignorante, que por aquí, que por allá, ¿no? Nos gusta la crítica, juzgar, criticar. Pero en vez de eso, dicen, tenemos que ayudar, ¿no? Educar, moralizar. Y bueno, entendamos pues con base en lo que nos dice San Vicente, que no debemos preocuparnos en qué lugar de la escala espírita nos encontramos. O sea, al final, no nos importa. No nos importa en dónde estemos. No importa. No importa dónde estemos. Pero lo que sí importa es cómo podemos ayudar a acelerar nuestro progreso y el progreso de todos los que están en el mismo viaje que nosotros. Veámonos como ese niño pequeñito que tiene que subir toda esa escalera de la evolución, ¿no? Siempre habrá gente más arriba y más abajo que nosotros. Entonces, empecemos a caminar y no olvidémonos de los que están detrás de nosotros y agradezcamos a los que están arriba y nos ayudan, ¿no? Bueno, mis hermanos, este era el mensaje del día de hoy. Espero haber sido ilustrativo para todos y con mucho cariño darles esta información que espero sea de utilidad. Les agradezco por su paciencia, por su atención y los esperamos el próximo martes con otro tema similar para ilustrarnos y hacer crecer nuestra espiritualidad, que ese es el objetivo de estar acá en la Tierra, ¿no? Crecer en conocimiento y en moralidad para potenciar y mejorar nuestro espíritu. Sí, muchísimas gracias a nombre de Camino de Amor. Si quieren profundizar, estos libros son los básicos que hemos revisado el día de hoy, el libro de los espíritus, las preguntas que han sido detalladas, la pregunta 100 sobre todo, la Génesis, la revista espírita de 1858 y la de 1859. Igualmente, invitarlos los lunes a esta reunión que es de carácter abierto, que se llama Caminando con Jesús para un Destino de Luz, a la misma hora, 7:30, a través del mismo canal de Zoom. Los esperamos en una reunión abierta donde compartimos experiencias, enseñanzas que nos pueden ayudar a ser mejores, ¿no? De manera abierta y es cortito, dura 3/4 de hora, 1 hora, pero salimos ahí fortalecidos todos. Y los invitamos también a que puedan hacer sus pedidos de oración los días jueves, perdón. Ya tenemos una reunión, ya es cerrada, pero realizamos oración por los que están necesitando ayuda, ¿no? Enfermos físicos, personas que están con problemas, desarmonías, familias que están también pues, pasando por situaciones complicadas, por los desencarnados. Sus pedidos al WhatsApp que está ahí